Hola, ¿qué tal estáis? Os voy a presentar una de las funciones de Quizzes que posiblemente no conozcáis y es que pasa un poco desapercibida, pero a mi juicio es muy interesante. Se llama lecciones y os comento en qué consiste. Vamos a acceder a Quizzes mediante Google, bien escribiendo quizzes.com. Bueno, he accedido con mi cuenta y fijaros, en el botón de crear los cuestionarios hay otra opción que es lección y dice así: cree una experiencia dirigida como un instructor en la que se combinan diapositivas y multimedia con preguntas de cuestionario e encuestas. Es decir, que el alumno puede ver en su dispositivo digital, si así nosotros lo configuramos, las presentaciones de, por ejemplo, un PowerPoint y se van intercalando preguntas durante la explicación. Vemos un ejemplo y lo entendéis mejor. Venga, yo tengo aquí en mi biblioteca una lección creada para los alumnos de cuarto de la ESO sobre los apóstoles. Pues igual que los cuestionarios, los podemos asignar para que lo hagan en casa o, en este caso, para que desde su aula y con su dispositivo digital pueden seguir esta lección. Por tanto, le voy a dar a iniciar una lección en vivo. Clic. Los ajustes avanzados, pues por defecto está marcada esta posibilidad de que los alumnos vean en sus móviles, portátiles o tablets las presentaciones en PowerPoint que tú estás proyectando en la pantalla. Bueno, esta yo la dejo activada porque creo que es un gran potencial. Bueno, y los demás, mostrar tabla de líderes cuando aparezcan las preguntas, yo la suelo desactivar para no perder un poco de tiempo. Esta es que las distintas respuestas se alternan en los distintos dispositivos digitales y bueno, y un tiempo pues para contestar a las preguntas cuando vayan apareciendo. Venga, le vamos a dar a presente. Y vamos a simular que soy también un alumno. Y el alumno desde su dispositivo digital o bien le he mandado un enlace o bien escribe este código. Voy a seguir aquí. Y voy a entrar con este código. 26251. Y me uno al grupo. Mi nombre lo escribiría, voy a cambiar de nombre. Nacho Plaza. Y automáticamente aquí irán apareciendo en un listado todos los participantes, a todos los alumnos. Como solamente estoy yo, pues solamente hay uno. Bueno, le tendría que dar al botón de iniciar, pero ojo, no se va a iniciar ningún cuestionario. Yo he preparado la siguiente clase que versa sobre los 12 apóstoles. Y los alumnos van a ver en sus dispositivos digitales lo mismo que se proyecta en la pantalla de la clase. Y esto tiene muchas ventajas, porque pongamos por ejemplo que la pantalla no se ve, o está borrosa, o hay muchos alumnos en la clase, se ve pequeñita la pantalla, incluso no hay un cañón, un proyector en el aula, pues todo esto se soluciona proyectando el PowerPoint mediante la opción de Quizzes lección, de tal manera que los alumnos pueden seguir la clase, el PowerPoint, mediante su móvil, tablet, portátil, etc. Venga, vamos a ver un ejemplo y lo voy a entender mejor. Yo he diseñado esta clase de la siguiente manera. Al principio le voy a lanzar una pregunta a modo de encuesta para tantear cómo van con este tema. Después aparecerán diapositivas de un PowerPoint normal, el de toda la vida, aunque los alumnos lo podrán ver en sus dispositivos digitales, y le voy intercalando preguntas sobre lo explicado. Y de esta manera capto la atención desde el minuto 1. Venga, pues vamos a la siguiente diapositiva, que es una pregunta. Le sale la cuenta atrás y ellos han de contestar. Por ejemplo, de todos estos nombres, ¿quiénes crees que son apóstoles? Bueno, pues solamente hay un alumno, pero bueno, aquí irían apareciendo todos los alumnos y todas sus respuestas. Siguiente.
diapositiva. Yo ya aquí le indico que escuchen atentamente la explicación del profesor porque le voy a ir intercalando preguntas. Y en este caso, bueno, pues la clase empezaría hablando del apóstol San Pedro, algunas cuestiones de su martirio, algunos datos de su vida. Y fijaros cómo en pequeñito, bueno, yo lo ven en grande porque tienen delante su móvil, van viendo completamente el PowerPoint a la par que yo lo voy proyectando en clase. Vamos a pasar. Estamos hablando sobre los apóstoles, hay una breve explicación. San Andrés, vamos a San Mateo y San Bartolomé. Una vez que ya he hablado de estos apóstoles, yo tengo aquí una pregunta que les lanzo sobre lo explicado. En concreto son 5 preguntas. Una de 5 he escrito previamente. Voy a poner Tomás. El alumno no ha prestado atención, pues se ha equivocado. A él le aparece como error. Y aquí también me irán apareciendo quiénes se están equivocando y quiénes aciertan. Otra pregunta, la segunda pregunta. Bueno, pues, ¿quién fue el primer papa? Ellos contestarían. En este caso, este alumno ha contestado bien. Y así, sucesivamente, van apareciendo las preguntas conforme yo las he ido diseñando, y eso lo veremos en este vídeo tutorial. De una manera, como digo, también distinta, incluso hasta divertida, de dar una lección, una explicación de un tema, a la par que los alumnos pues tienen esta posibilidad de ir contestando a los cuestionarios mediante quizzing. Una vez que han terminado las preguntas, seguiría la explicación. Cuando los alumnos están prestando atención al tema y cuando finalice dicha explicación, volverán a aparecer las preguntas que yo he determinado. Fijaros. Y aquí ya aparece. La cuenta atrás le avisa a los alumnos que empieza una nueva tanda de preguntas. En este caso son 5 preguntas. Bueno, pues creo que ha quedado claro en qué consiste esta modalidad de lección. Nos vamos a ir a quizzes. Estoy en mi pantalla de inicio y voy a hacer clic en crear. En el mismo sitio para crear cuestionarios, pero en esta ocasión una lección. Bien. A ver lo que me aparece. Lo primero, el nombre de la lección, pues los 12 apóstoles. La temática, estudios religiosos. Siguiente. Y aquí me aparece mi panel de edición. Bueno, pues me tengo que fijar en esta pestaña de la parte inferior izquierda. Agregar una nueva diapositiva. Por defecto aparece la primera siempre, el título y quién ha creado este diapositiva. Esto se puede modificar, cambiar, pero bueno, lo vamos a dejar como está. Y vamos a agregar una nueva diapositiva, fijaros, en este botón. Y se despliegan las posibles opciones que yo tengo para insertar diapositiva. En primer lugar, podría directamente añadir preguntas de los cuestionarios de quizzing, que ya sabemos hacerlas, de sus múltiples, para que el alumno escriba, tipo encuesta o en abierto. Incluso podría crear aquí una diapositiva desde quizzes, pero yo tengo otra opción que es la que voy a utilizar y es la siguiente. Tengo un PowerPoint ya preparado sobre los 12 apóstoles. Pues bien, voy a importar ese PowerPoint y lo voy a meter dentro de quiz. Pero ojo, ese PowerPoint que está en PDF. Por tanto, me voy al PowerPoint, lo voy a abrir y lo voy a guardar en PDF. Un poquito, aquí está. Fijaros que es el mismo PowerPoint que tenía en el quiz. ¿Cómo se guarda esta presentación en PDF? Pues le doy a archivo, a guardar como, y voy a guardarlo en formato PDF aquí. Selecciono en PDF. Venga, le doy a exportar
y ya mi PowerPoint está guardado en PDF. Vuelvo a Quizzes y aquí en importar diapositivas hago clic y me dice lo siguiente: para importar un PowerPoint, claro, si le doy a este icono me dice que lo tengo que guardar en PDF. También podría hacer lo mismo con las presentaciones de Google. Por tanto, como ya lo tengo en PDF, hago clic en la flechita para buscar mi PowerPoint en PDF. Lo tengo aquí y lo voy a insertar directamente al quiz. Va a tardar unos segundos, son 23 diapositivas y hay que esperar un poquito. Le doy al botón de importar. Y aquí está nuestro PowerPoint en Quizzes. Bueno, yo puedo eliminar alguna diapositiva. Pongamos que la tercera, esta diapositiva la quiero eliminar. Pues aquí tengo una papelera, o incluso aquí también. Venga, la voy a eliminar. Eso sí, no podría editar una diapositiva porque están en PDF. Podría insertar algún texto, una imagen. Fijaros, aquí abajo hay algunas opciones, son de Premium, la de insertar un vídeo o un audio, pero bueno, esta de aquí, sí, podría vender, por ejemplo, San Pedro, por ejemplo, apóstol. Vender esta de aquí. Y sobre un PowerPoint ya creado, pues yo puedo insertar una imagen y sustituirla esta de aquí. Es decir, no podría eliminarla, pero sí podría superponer, por ejemplo, esta foto de San Pedro. Cuando la voy a eliminar, hago clic sobre ella y me voy al botón de agregar una nueva diapositiva, porque lo que quiero es insertar una pregunta tipo opción múltiple. Para ello, como la quiero poner entre la segunda y la tercera diapositiva, voy a hacer clic en la segunda diapositiva, porque la nueva diapositiva se me incluye, se me inserta justamente debajo de la diapositiva que he seleccionado. Por tanto, selecciono la 2 y hago clic a agregar una nueva diapositiva. En este caso voy a insertar una pregunta de opción múltiple. Y sería, señala los apóstoles. Y voy a escribir San Pedro, San Juan, San José y Judas. Bueno, como es una opción múltiple, activo esta casilla y marco las opciones verdaderas. Y fijaros, esto se guarda todo automáticamente. Ya tengo mi primera pregunta intercalada en la tercera diapositiva. Bueno, pues, si acordáis, había una diapositiva donde había un texto donde yo le advertía a los alumnos que prestasen atención porque después voy a intercalar preguntas. Pues para ello voy a agregar una nueva diapositiva. Fijaros aquí. Y se va a meter justamente entre la 3 y la 4, porque la que tengo seleccionada es la 3. Si tuviese seleccionada la 6, pues aparecería entre la 6 y la 7. Pero bueno, como quiero que aparezca justamente debajo de la diapositiva número 3, la señalo, hago clic en nueva diapositiva y voy a insertar una diapositiva de texto. Fijaros aquí. Porque yo voy a escribir un texto directamente en el quiz. Prestad atención porque durante explicación aparecerán preguntas sobre el tema. Bueno, pues en este panel de edición, si yo tabulo y señalo este texto, pues puedo aumentar el tamaño, muy grande, como se suele hacer en Word. Ponerlo en negrita, centrado, con colores, bueno, como queráis. Esto de aquí, introducir un texto, voy a hacer clic sobre él y lo voy a eliminar. Hago clic sobre este texto, pongo el cursor en el borde del marco de texto para centrar esta diapositiva. Y ya tenemos nuestra segunda diapositiva insertada. Bien, vamos para abajo. Y pongamos que después de explicar San Bartolomé,
voy a preguntarle a los alumnos una serie de preguntas. Haría clic en agregar nueva diapositiva. Y aquí, pues bueno, pues una pregunta, venga, donde los alumnos deban de escribir. Una pregunta sobre lo que han escuchado durante la explicación. ¿Cuál el discípulo amado de Jesús? Bueno, pues aquí pondríamos San Juan, otra opción Juan, otra apóstol Juan, o incluso apóstol San Juan. Las posibles opciones que los alumnos pueden escribir. Recordad que las tildes la daría como respuesta errónea, pero las mayúsculas no la tienen en cuenta. Esto se guarda automáticamente. Voy a agregar otra nueva pregunta. Venga, de opción múltiple. Pues si hemos hablado, por ejemplo, de Santiago el Mayor, en el trabajo, voy a preguntar a uno. ¿Quién es el patrón de España? Santiago el Menor, Santiago el Mayor, Judas y Felipe. Marco, Santiago el Mayor, y automáticamente, como digo, la pregunta se acaba de guardar. Y este proceso tendremos que repetirlo tantas veces queramos insertar una pregunta o varias preguntas. Bueno, pues una vez que hemos terminado, podemos cambiar el orden de las diapositivas, Fijaros, arrastrándola. Como he comentado, no podríamos cambiar un texto porque esto es un PDF, pero podremos insertar uno sobre la diapositiva. Haciendo clic en este botón que pone T de título, insertamos un título. Para escribir tendremos que mover la diapositiva. Ponemos por aquí, Judas Iscariote, el traidor. Nos lo vamos a llevar a esta zona. De esa manera, más o menos, podemos escribir sobre una diapositiva de PowerPoint. Pues para terminar, le damos a salvar en la esquina superior derecha. Podemos poner una portada de imagen. Vamos a poner 12 apóstoles. Buscamos, por ejemplo, este. El curso, bueno, como son para los alumnos de cuarto, sería el 10º curso en castellano. Le damos a salvar. Y si le doy a mi biblioteca, aquí veré pues los dos quizzes que hicimos anteriormente. Fijaros que pone aquí lección, quiz, examen y lección, pues, para distinguirlos uno de otro. Hago clic sobre esta lección y ya pues la podría asignar, pues como siempre, o bien para que la hagan en casa, asignar tarea, o desde la clase. Espero que os haya gustado esta función que tiene quizzes y que seguramente le voy a sacar mucho provecho. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.